Buen día, apreciados estudiantes. En esta breve video explicación vamos a hablar de la permutación. Entonces, la permutación, ¿cuándo ocurre? Primero que todo, en situaciones en las cuales importa el orden. Entonces piensen en situaciones de construya un número, en los números importa el orden, pues porque es diferente 712 que 721. Por el otro lado, donde usualmente no se repiten elementos, o sea, lo común en la permutación es que nos dicen tome pero no se van a repetir. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas pueden ir a un torneo? Entonces, si importa el orden, por ejemplo, que abramos la final, entonces no vamos a poner que la final va a ser un equipo con el mismo, entonces no se van a repetir y usualmente no se toman todos al tiempo. Igual va a haber casos de repetición que los vamos a mirar acá implícitamente, pero en ese caso no sería permutación. Entonces, veamos cuál sería el modo sencillo de calcular una permutación. Una permutación de n elementos seleccionando R. Entonces, donde n, ¿qué significaría? N sería la población, o sea, la totalidad de los elementos a trabajar. Mientras que R sería ¿qué? Sería la muestra, es decir, los elementos que vamos a seleccionar. Entonces, ¿cómo se calcularía la permutación de n en R? Se calcula como n factorial dividido n menos r, esto es importante que tenga un paréntesis factorial. Entonces, hagamos un ejemplo muy sencillo. Hagamos el ejemplo de la permutación de 3, 2. ¿Qué significa eso? Vamos a tener tres elementos y vamos a seleccionar de a dos e importa el orden. Entonces, por ejemplo, esto significaría a cuántos números que tengan los de dos cifras, que tengan los números 1, 2 y 3 podemos construir. Ese sería un caso. Entonces, ¿cuánto nos daría esto? Nos daría, pues, n, que sería 3 factorial, sobre 3 menos 2 factorial, que sería lo mismo que 3 factorial sobre 1 factorial, que eso sería lo mismo que 3 factorial sería 6, dividido 1 factorial sería 6. Listo. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuántos números puedo armar con el 1, 2 y 3 seleccionando de a 2? Entonces, pensemos en los casos concretos. Vengan y que nos ayude nuestro amigo alienígena, que se quede ahí. Listo. Entonces pensemos que si tenemos los tres n es la cantidad de elementos que serían 3. Si vamos a hacer números de dos cifras, r sería 2. Por eso hice la permutación de 3 en 2. Entonces, ¿cuántos números de dos cifras se pueden construir con el 1, el 2 y el 3? ¿Y por qué hago permutación y no combinación? Porque 1, 2 no es lo mismo que 2, 1. O sea, el orden sí importa. Entonces, ¿cuáles serían los números? Miremoslo ya que es un ejemplo muy compacto. 1, 2, 1, 3 serían números. Pensemos ahora los arrancandos en 2, 2, 3, 2, 1. Ahora con 3, 3, 1 y 3, 2. 23 no es lo mismo que 32. Entonces el orden importa y por lo tanto hablaríamos de permutación. Entonces para entender esto, hagamos unos casos más complejos y más concretos de esta situación. Hagamos acá uno chiquitito. ¿Qué sería? Entonces, pensemos en. Hablemos otra vez de letras. Entonces, con las letras A, B, C, D y E, cuántas, digamos que códigos, pensemos que no sería palabras porque no tendrían sentidos, sino códigos donde en un código A, B es lo mismo, no es lo mismo que B, A, seleccionando de a 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos daría? Entonces, ¿cuánto vamos a seleccionar de a 3? Hay dos modos de verlo. Podríamos usar las casillitas que habíamos visto en casos anteriores. Entonces, si no voy a repetir, porque me dicen sin repetición, entonces ya yo pienso en permutación. ¿Cuántas puedo poner en la primera? En la primera podría poner 5, tengo 5 opciones. En la segunda ya no tendría 5, sino que tendría 4 porque ya gasté una opción. Y en la tercera ya gasté dos opciones y por lo tanto la cantidad de posibilidades de armar códigos con tres letras comenzando con 5 sería lo mismo que 5 por 4 por 3. 5 por 4, 20. 20 por 3, 60 diferentes. Ahí no lo usé con fórmula, pero si usáramos la fórmula, entonces, ¿qué diríamos? Diríamos que n es igual a 5, que sería la cantidad total de elementos a seleccionar. R
sería de a cuántos voy a seleccionar, de a 3. Y por lo tanto, entonces me quedaría. Entonces vayamos para arriba para que esto sea más claro. Entonces yo diría que es la permutación de 5 elementos seleccionando de a 3. ¿Y por qué es permutación? Porque el orden importa. ABC no es lo mismo que CBA. Entonces vamos a decir que es n factorial, que sería 5 factorial, dividido 5 menos 3 en factorial. Que eso sería lo mismo que 5 factorial sobre 5 menos 3 me daría 2 factorial. Nosotros sabemos una cosa, y es que esto lo podemos simplificar diciendo que 5 factorial es lo mismo que 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sobre 2 factorial, que es 2 por 1. Entonces miren que se nos va esto y nos quedaría 5 por 4 por 3, que es lo mismo que habíamos obtenido acá arriba. Entonces, ¿qué indica esto? Que la permutación la podemos hacer por las casillitas, por el principio fundamental de multiplicación o por la fórmula. Lo importante es que no caigamos siempre en ser formuleros, sino que entendamos lo que hay detrás. Listo, vamos con dos ejemplos que tiene que ver uno con cifras y el otro con un torneo. Entonces, déme un segundito, enderezo mi tablero. Listo. Entonces, vayamos con este caso. Tengo las cifras 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Dejémoslo en eso. Tenemos esas 7 cifras y me piden diferentes posibilidades. Primero, calculé un número de 3 cifras sin repetir. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo para eso? ¿Listo? Segunda posibilidad, número de 3 cifras repitiendo. Cuarta pregunta, y número de 3 cifras, siempre van a ser números de 3 cifras, pero que sean mayores que 300. Y el último, número de 3 cifras impares. Entonces la pregunta en cada caso es ¿cuántas posibilidades hay? Entonces, si hablamos de cantidad de posibilidades, en todos los casos vamos a tener 7 números para elegir. Pero la diferencia va a ser, vamos a poder elegir todos o no, dependiendo de la situación. Entonces en el primero, si me dicen sin repetir, yo ya estoy pensando en permutación. Entonces, ¿importa el orden en las cifras? Claro, importa el orden. 312 no es lo mismo que 321. Entonces va a ser la permutación de ¿cuántos elementos? De 7 elementos. 7 no, mentiras, 8, porque tenemos los números del 0 al 7. Serían 8 elementos seleccionando de a 3. Que sería lo mismo que 8 factorial sobre 8 menos 5, menos 3, perdón, 8 menos 3 factorial. Que eso sería lo mismo que 8 factorial sobre 5 factorial. ¿Cuánto nos daría eso? Pues nos daría 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Recuerden que, o sea, 5 factorial significaría 5, 4, 3, 2, 1. Y abajo 5 factorial se me cancelan y sería lo mismo que 8 por 7 por 6. ¿Cuánto nos da eso? Usemos la calculadora. Eso me da 336 formas diferentes de construir números de 3 cifras en donde no se repitan. Entonces vamos a copiarlo por acá. Entonces, ¿cuántos? En esto serían 336 números. Listo. Vayamos con el siguiente. Entonces, en el siguiente me dicen 3 cifras y se repitan. Entonces ahí la permutación no me serviría, porque recuerden que la permutación funciona es cuando yo no repito. Si repito, las casillitas serían geniales. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo en la primera? Pues los números del 0 al 7, habría 8 posibilidades. En la segunda, ¿cuántas posibilidades tendría? 8 posibilidades, porque puedo repetir.
Y en la tercera tendría 8 posibilidades y por lo tanto, ¿cuánto sería? Sería lo mismo que 8 a la 3, 8 al cubo, y serían 512 formas diferentes de construir números de 3 cifras. ¿Por qué me dio más? Pues porque puedo repetir. ¿Listo? Entonces en este caso tenemos 512. Vayamos con nuestra tercera pregunta. Números de 3 cifras que sean mayores que 300. Entonces vamos a hacer las 3 casillitas. Y en las 3 casillitas vamos a pensar que si es un número mayor que 300, no podemos poner al comienzo ni el 0, ni el 1, ni el 2. O sea, solo nos queda la posibilidad del 3, el 4, el 5 o el 6. Porque sería 300, 400, 500. Entonces al comienzo no vamos a poner 8. Vamos a poner solo 5 posibilidades. En la siguiente si no hay ninguna restricción. Entonces serían 8 acá y acá serían 8. Entonces, ¿cuántos números diferentes se pueden construir? 8 por 8, 64. 64 por 5 me da 320 números donde vamos a poder repetir, pero van a ser mayores que 320. Y por último, números de 3 cifras que sean impares. Entonces va a ser muy parecido que en el anterior. Vamos a tener 3 casillas. En la primera, ¿se pueden repetir? Pues no hay ninguna restricción, no me lo han dicho. O sea que habría 8 opciones. Acá habría 8 opciones. Pero en el último, si quiero que sea impar, solo puede terminar en 1, 3, 5 y 7. O sea que habría ¿cuántas posibilidades? Solo el 1, el 3, el 5 y el 7 habría 4. Y por lo tanto, ¿cuántos números se podrían construir? Sería 8 por 8, 64 multiplicado por 4, que eso es 256 números diferentes. ¿Listo? Espero que quede claro. Y vayamos con la última parte, que vamos a ver es un torneo de fútbol. Entonces vamos a pensar en cómo se puede jugar la final. Entonces, en el torneo de fútbol va a estar Brasil, va a estar Colombia, va a estar Perú, va a estar Argentina. Esto es importante porque me va a dar el N, recuérdenlo. Va a estar Venezuela y va a estar México. Entonces piensen que es un torneo pequeño. Entonces la pregunta es, ¿de cuántas formas puede quedar construida la final? Entonces cuando hablamos de la final, vamos a hablar de qué modo van a ganarla. Entonces vamos a tener dos puestos. Vamos a tener campeón y subcampeón. Eso significa que vamos a tener dos posibilidades y el orden importa, porque campeón Brasil, subcampeón Argentina no es lo mismo que campeón Argentina, subcampeón Brasil. Entonces, importante, ¿cuánto va a valer n? N va a ser pues la cantidad total de equipos, que en este caso sería 6 equipos. R va a ser de a cuántos vamos a seleccionar o sea, la final, cómo termina la final. Sería de a 2 equipos. Entonces ya tenemos n, tenemos r, sabemos que el orden importa y por lo tanto sería la permutación de 6 equipos seleccionando de a 2 y sería 6 factorial sobre 6 menos 2 factorial. Entonces me quedaría 6 factorial sobre 6 menos 2, 4 factorial. Esto nosotros lo podemos simplificar. Entonces me quedaría 6 por 5 por 4 factorial sobre 4 factorial. O sea que sería igual a se me cancela, 6 por 5, 30. O sea, hay 30 diferentes posibilidades de cómo va a quedar el campeón y el subcampeón. Entonces una es Brasil-Colombia, otra Colombia-Brasil, una Perú-Brasil, otra Brasil-Perú y así ustedes van a combinar y les va a dar 30. Entonces siempre en la permutación tengan mucho cuidado e identifiquen si importa el orden o no importa el orden, si vamos a seleccionar todos los elementos o no. Importante en la permutación que no seleccionemos todos y que no haya repeticiones. ¿Listo? Espero que les quede muy claro.